siguiente programa es para todos. Televidentes del municipio de Andes, bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos desde la televisión de los andinos para que usted esté enterado de los temas de actualidad que suceden en nuestra localidad. Esta semana nos pondremos al día con la prevención y precisamente estoy en compañía del patrullero Javier Coa Villegas para hablar del trabajo que realiza la Policía Nacional en nuestra localidad. Patrullero, bienvenido a las cámaras de AUPAN Televisión y a este espacio. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos hablando un poco de Javier Coa, cómo llega al municipio de Andes, hace cuánto, el trabajo que está realizando en nuestra localidad, ¿en qué consiste? Alejandro, dentro de las mismas políticas institucionales se maneja que para un ciclo de labor dentro de un municipio hay una cantidad de años permitidos porque obviamente dentro del bagaje, si se permanece mucho tiempo dentro de un municipio, puede que la persona ya entre en sedentarismo y no quiera actuar como de la misma forma, con la misma actitud. Entonces el mando institucional establece unos rangos de tiempo para laborar dentro de un municipio. En ese caso, yo fui destinado para laborar aquí en el municipio antes desde el mes de noviembre del año pasado. Entonces estoy a puertas de cumplir un año de labor dentro del municipio. Y dentro de esa labor y función que lleva a cabo en nuestra localidad, ¿qué funciones desempeña? ¿En qué área dentro de la policía está trabajando usted? Alejandro, yo trabajo dentro del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Como funciones primordiales tenemos nosotros la atención de casos para personas menores de 18 años, es decir, niños, niñas y adolescentes. Para muchas de las funciones que tenemos nosotros están las actividades educativas dentro de las instituciones educativas, dirigidas a la comunidad en general, en vías públicas, en diferentes sectores que tienen que ver con la interacción de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido podemos intervenir en los sitios de recreación y deporte, la terminal de transporte, también hacemos campañas educativas, en la plaza de mercado municipal, en la galería, en el parque principal, que es obviamente el sitio que más concurren todas las personas, tanto residentes como visitantes. En ese sentido nos encontramos esparcidos en todo el municipio prácticamente. La dinámica que se cumple desde la dependencia de infancia y adolescencia también está guiada a tener esa educación con el tema de los derechos y deberes de los niños, jóvenes y adolescentes, porque en algún momento se hablaba en Colombia que muchas bandas delincuenciales tomaban a los jóvenes porque podían cometer delitos porque la ley pues no estaba guiada como hacia ellos. Entonces ahí es donde entra el trabajo también de ustedes. En ese sentido, sí, nosotros hacemos mucha capacitación acerca de la Ley de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del año 2006. Lo más importante de esta ley es obviamente indicarles a partir de qué edad ellos pueden ingresar a un elemento que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es donde se contempla a partir de qué año ya ellos responden penalmente por cualquier delito que cometan. Entonces, si bien tú mencionas de que algunas bandas delincuenciales preferían incluir a niños, niñas, adolescentes dentro de sus filas, era porque consideraban que la edad permitida para que ellos cometieran delitos era muy elevada. O sea, podían poner a participar de sus actividades delictivas a un niño de 10 años, a un adolescente de 13 y todavía no se vería inmerso en una actividad o una responsabilidad penal, por decirlo así. Entonces, en cuanto a los delitos, la ley ha contemplado esa edad y obviamente algunos actores delictivos se dan cuenta de eso porque ellos también para cometer sus delitos tienen que prepararse, mirar cómo pueden hacer para cometer sus actividades delincuenciales. Javier, para que le quede claro a nuestros televidentes, ¿desde qué edad entonces está esa ley?
¿Bajo qué condiciones empieza entonces empiezan ustedes a tener poder sobre los niños, jóvenes y adolescentes? La ley de infancia y adolescencia establece de que a partir de los 14 años ya cualquier persona en Colombia debe responder por cualquier delito que cometa. Es tanto así que para el Código Nacional de Policía y Convivencia se determina que ellos a partir de los 14 años también pueden verse inmersos en una sanción impuesta de manera policiva. Entonces, antes de los 14 años, todos los procesos que se adelantan con ellos, sea por delitos o sea por sanciones del Código Nacional de Policía y Convivencia, son totalmente administrativas. Eso hace referencia a que ya no se van a ver de pronto inmersos en una situación de carácter jurídico o administrativo, sino ya en un proceso de restablecimiento de derechos que la misma ley lo establece. En ese sentido, las autoridades que tendrían que ver con ellos serían defensores de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o las comisarías de familia de los distintos municipios. El Código de Policía y Convivencia que usted menciona tiene unos limitantes con el tema de consumo de licor y sustancias en espacios públicos. Ahí entonces también entraría a aplicarse para las personas de 14 años en adelante. Antes de eso, de pronto, para hacer una explicación, sí. En Colombia hay una ley que rige el porte y consumo de sustancias psicoactivas. Esa ley ya tiene muchos más años. Ahora mismo el código lo que está regulando es a las personas no permitirles el consumo de estas sustancias, sea alcohólicas o estupefacientes, en espacios públicos, pero tanto esa ley que fue creada hace mucho tiempo, la ley 92, como el Código Nacional de Policía y Convivencia, no permite que personas menores de 18 años consuman o porten sustancias psicoactivas. Es decir, cualquier persona que tenga menos de 18 años y en su poder se ha hallado sustancias psicoactivas o esté consumiendo bebidas embriagantes, se le puede incautar y se debe iniciar el proceso de restablecimiento de derechos con esa persona. Javier, usted mencionaba ahorita el tema de la prevención y las campañas pedagógicas que se llevan a cabo en diferentes lugares del municipio. Dentro de esos acompañamientos en planteles educativos, ¿se le da claridad entonces a los jóvenes teniendo en cuenta también los artículos del Código de Convivencia? Claro, sí, porque se genera por parte de ellos mucha curiosidad con respecto más que todo al Código Nacional de Policía y Convivencia, ya que para ellos es claro que cualquiera que comete un delito a partir de los 14 años ya responden. Es más, dentro de los entornos educativos y los espacios de la charla, cuando se está haciendo referencia al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ellos son muy enfáticos en eso, en que a partir de los 14 sí deben pagar, pero antes no. O sea, la misma sociedad se ha encargado de difundir ese conocimiento a los adolescentes. Sin embargo, por parte de ellos no ha sido recibido para bien. Es decir, ellos preguntan por eso porque algunos, no todos, porque no vamos a generalizar, no es la idea, generalizar es un error. Algunos de los que están inmersos dentro del ámbito delictivo, si es interés para ellos saber a partir de qué edad pueden ser procesados por un delito que cometan. En cuanto al Código Nacional de Policía y Convivencia, se les genera más la curiosidad de si van a pagar esa multa pecuniaria generada por el comportamiento contrario a la convivencia. Entonces ya se les hace una explicación de que obviamente dentro del Código Nacional de Policía y Convivencia para ellos hay unas sanciones que van ligadas directamente a la Ley de Infancia y Adolescencia y no están apegadas al ámbito pecuniario. ¿Sí me hago entender? Sí, dentro de esos talleres que se realizan en los planteles educativos, ¿con qué periodicidad se están realizando? ¿Cómo se escogen a los chicos teniendo en cuenta las edades o van desde los más pequeños hasta los más grandes para hacer el trabajo? Obviamente con diferentes formas pedagógicas, pero tratan de abarcar toda la población. Sí, es más dirigido desde el ámbito de la prevención. Por eso no queremos ni generar estigma, ni generar preferencias, ni diferenciar, porque obviamente todos los niños y las niñas, tanto los adolescentes, están expuestos a ser víctimas de vulneración de derechos. Entonces,
desde el momento en que nosotros llegamos a los planteles educativos y nos entrevistamos con los rectores y coordinadores, se les pregunta que cuáles son los grados de pronto donde hay más afectación y cuáles son las problemáticas, pero no para iniciar desde esos salones, sino para saber que cuando se lleguen a esos salones el trabajo debe ser mucho más impactante para ellos y que deje obviamente una enseñanza favorable para prevenir que ellos sean vulnerados en sus derechos. Javier, llegan los 3 últimos meses del año y con él pues muchas personas llegan al municipio de Andes, está la cosecha de café, las vacaciones, entonces también hablemos un poco de esa campaña o de esas campañas que se pueden implementar durante esta época del año y el acompañamiento que se da por parte de infancia y adolescencia precisamente en el municipio. Es bastante cierto que durante este periodo final de año, tanto escolar como del año calendario, se presenta un incremento bastante amplio en cuanto al arribo de personas al municipio. Teniendo en cuenta de que ahora en octubre hay un periodo de receso escolar, ese periodo también se presta para que muchas personas lleguen acá al municipio. No estamos diciendo que el turismo sea malo, el turismo es muy favorable para la economía del municipio, pero con la cantidad de personas que vienen, siempre se presenta que las personas aprovechan para generar esos beneficios de las actividades delincuenciales y obviamente en ese sentido las capacidades de la policía deben ser desplegadas en mayor cantidad y con mayor concurrencia, por decirlo así, porque durante este lapso del mes de octubre se presenta este periodo vacacional. Obviamente las unidades policiales que hay se deben desplegar a los sitios turísticos como las piscinas, las fincas, más presencia en el parque principal, es decir, con el fin de que las personas que lleguen al municipio y obviamente las que residen acá, porque en ningún momento vamos a hacer a un lado a los residentes del municipio, se sientan más seguras y en la medida en que se presenten comportamientos inadecuados o actividades delictivas, el policía pueda asesorar y atender ese requerimiento de manera oportuna. Para la parte de los niños, niñas y adolescentes, en ese sentido nosotros también doblegamos la oferta institucional, se hacen mucho más campañas por medio de los diferentes medios de comunicación. AUPAN es uno de los que nos ha prestado sus cámaras para dar mensajes de prevención en cuanto a esta época del año, tanto cosecha cafetera, periodos vacacionales, para prevenir que las personas dejen a sus niños, niñas o adolescentes en condición de vulnerabilidad. Entonces son muchas más las actividades realizadas con el fin de aumentar la prevención. Gracias a Dios, dentro del lapso de tiempo que se ha hecho la labor en el municipio, para las temporadas vacacionales no hemos tenido casos de relevancia o de gran afectación para la integridad de niños, niñas y adolescentes, y es debido a la gran cantidad de actividades que se hacen por parte del Comando del Distrito de Policía, la Estación de Policía Andes y los grupos adscritos a la estación, como lo es el Grupo de Policía Infancia y Adolescencia, los compañeros que apoyan el Plan Cosecha, los compañeros del Grupo de Turismo. Entonces somos una cantidad de funcionarios de la policía que estamos prestos para generar toda esta sensación de seguridad o percepción de seguridad. Usted menciona algo importante, patrullero, y es, llega el Plan Cosecha, la policía tiene unos lineamientos para trabajar de la mano del ejército y de las administraciones municipales, y ahí entonces la articulación con el tema del Plan Cosecha para que de pronto no haya explotación infantil, ¿cómo viene siendo? ¿Qué tipo de estrategias se empiezan a implementar? Con respecto a eso que tú haces referencia, que es la explotación infantil, se aumenta la presencia por parte de nosotros dentro de la terminal de transportes terrestres de acá del municipio, la plaza de mercado y la galería, que es por lo regular donde arriban todas las personas. Estamos adelantando desde ya actividades de vigilancia y control en estos lugares para verificar la documentación de aquellas personas
que llegan al municipio con personas menores de 18 años, las que salen del municipio obviamente también, porque no estamos exentos de que de pronto lleguen personas con el fin de raptar niños o niñas de acá del municipio. Entonces estamos adelantando desde ya las campañas de vigilancia y control, en ese sentido verificando documentación de aquellas personas que viajan con niños o niñas. En la plaza de mercado también, porque en esta época, por motivos del plan cosecha, hay un aumento en cuanto a los casos de deserción escolar o desescolarización, porque es costumbre de que los padres quieran dar un buen ejemplo a sus hijos o hijas y los induzcan a trabajar desde temprana edad, pero no está bien hecho que por quererles dar un buen ejemplo sean apartados de su época de estudio. Entonces la ley es muy clara en eso, a partir de qué edad se puede comenzar a laborar, en qué espacios, y obviamente hace la claridad y es muy enfática en que no se puede afectar el aspecto educativo de ese niño, niña o adolescente, porque es más claro por motivos de que se puede empezar a laborar después de la adolescencia. Precisamente, ¿de qué edad en adelante se puede empezar a laborar y bajo qué entorno, que usted lo menciona ahorita, según la ley? A partir de los 15 años se debe solicitar un permiso a la inspección de trabajo, que está ubicada acá en el municipio, en el Palacio de Ayuntamiento. Deben ser en horas que no afecten con su horario escolar, y los espacios laborales no pueden exponer su integridad, ni física, ni moral, ni psicológica, ni sexual. Las horas acumuladas dentro de la semana no pueden exceder las 40 horas. Entonces, en ese sentido están los lineamientos del trabajo para las personas en la adolescencia. Luego de que se tenga ese documento expedido por la oficina de trabajo, ustedes entonces empiezan a realizar el respectivo control para que esos menores puedan realizar pues el trabajo bajo la norma y no estén explotados. Claro, no. Cuando se encuentra un adolescente laborando en alguno de estos lugares, lo primero que se le solicita a la persona que lo emplea es el documento que consta del permiso expedido por la inspección de trabajo. Entonces, ya cuando se enseña el documento y se puede verificar que sí es legal, entonces ya se le hacen las recomendaciones a que haya lugar por parte de la ley. No obstante, obviamente antes de expedirse el permiso, el inspector de trabajo hace énfasis en eso, de que no vayan a afectar el horario escolar del adolescente, que no vaya a hacer un trabajo que exponga su integridad y obviamente en donde no haya ningún tipo de afectación a sus derechos. Bueno, pongamos un ejemplo. Se da el caso que viene un padre de familia con su hijo menor de edad a trabajar en la cosecha, pero no llega hasta la terminal de transporte, llega y se queda en el sector del bosque o en el sector de campamento. Ahí la policía también ha pensado tener puntos de control, están desplegando unidades para poder que también se tenga supervisión en esa zona. Sí, inclusive los puestos de control e identificación de personas se están haciendo en diferentes puntos del municipio con el fin de prevenir eso, porque obviamente las personas no todas arriban hasta la galería o a la terminal, sino que algunos se quedan en la entrada del municipio, puede ser el sector del bosque o en el hospital. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros debemos desplegar nuestras actividades hacia esos lugares. Dentro de las estrategias y dinámicas que ustedes empiezan a implementar en el plan cosecha y pues en esta época del año, también se dan visitas a fincas para también darse cuenta de qué personas son las que están trabajando allá como recolectores de café, que también se puede dar el caso que estén los menores en las cafeteras y ustedes de pronto inocentes, o también van hasta ese punto. No, claro que sí, o sea, nos estamos desplegando hacia las fincas que quedan más apartadas, las cercanas, con el fin de dar a conocer obviamente los números de contacto de la estación, los números de contacto del personal que está destinado para el plan cosecha, y asimismo aprovechamos para identificar a cada uno de los trabajadores que están laborando en estas fincas, con el fin de prevenir que sean personas que haya o que tengan órdenes de captura vigentes, que sean personas que estén generando de pronto una actividad delincuencial dentro del mismo entorno de la finca. Entonces
todo el trabajo, como tú te podrás dar cuenta, así como las personas en el municipio se han podido notar que el pie de fuerza de la estación de policía ha incrementado bastante, por obvias razones, es que no estamos con la misma cantidad de población que hace 2 meses. La cantidad de habitantes que hay dentro del municipio es totalmente anormal a la que por lo regular uno se encuentra. Precisamente la dinámica para garantizar la seguridad con la población flotante que hay por estos días y que habrá en lo corrido de estos meses en el municipio, ¿cuáles vienen siendo las estrategias y trabajo que ustedes también de pronto empiezan a tener? Porque también se tiene en cuenta que llegan no solo personas de otras partes de Colombia, sino también fuera del país, que llegan porque para nadie es un secreto que la época de cosecha cafetera es atractiva para muchas personas. Claro, como genera un mayor beneficio económico, muchas personas se sienten atraídas por esta temporada de recolección de café. La dinámica, obviamente por cantidad de personas que tenemos en el municipio, debe ser diferente a la que regularmente se aplica. En ese sentido tenemos las visitas a las fincas. Hay un grupo especial de policías que es el grupo de carabineros que está también trabajando en la zona rural de manera permanente. Entonces ellos con sus patrullas montadas van visitando finca en finca para verificar las personas que llegan, si de pronto el administrador de ese lugar tiene alguna dificultad, algún inconveniente o quiere comentar alguna situación que haya sido de carácter de orden público o que afecte el orden público de ese lugar, entonces lo pueden hacer también con esos compañeros. Y en esa medida la dinámica institucional se ha adaptado a esta temporada de recolección de café. Dentro de los controles que ustedes como institución realizan, pues uno ve los puntos donde le solicitan el documento de identidad, revisan en el sistema, aclaremos a la comunidad qué es lo que se analiza en ese momento, porque ahora por esta época pueden ser mucho más frecuentes este tipo de controles. Dentro del sistema que se maneja por parte de todos los policías que estamos en el municipio, se le solicita a la persona el documento con el fin de verificar que esa persona no sea requerida por una autoridad judicial o Interpol o que tenga alguna denuncia por parte de algún ente territorial vigente. Entonces, en ese sistema que la persona ve que el funcionario está digitando su número de cédula, está entrelazada con el sistema de la Fiscalía General de la Nación. Entonces ahí le van a aparecer todas las denuncias o órdenes de captura vigente que tenga esa persona. Está entrelazada con la Interpol también, porque obviamente a diferentes municipios llegan personas queriendo evadir los controles internacionales, entonces ese sistema también está entrelazado con eso. En esa medida no se puede sentir una persona afectada de pronto en su desplazamiento o en su labor, porque lo que se está generando es que las personas que están dedicadas a la delincuencia sepan que la policía está verificando quiénes están llegando al municipio y todo eso. La intención es que todas las personas dentro del municipio sientan seguridad por parte de los funcionarios que estamos dispuestos para eso. Javier, dentro de esta época de fin de año, también hay una articulación más fuerte con las estaciones que hay en los corregimientos y el tema de la vinculación de la policía de infancia también cómo se da con estos lugares. ¿Hay un policía encargado en cada estación de infancia y adolescencia o ustedes desde el municipio de Andes deben desplazarse hasta los corregimientos para hacer el apoyo respectivo? En cuanto a los casos que se presentan de infancia y adolescencia, sí nos corresponde a nosotros desplazarnos hasta allá, verificar si es una situación de vulneración de derechos y ya posterior a eso, después de que sea certera o se constate de que si es una vulneración de derechos, ya se procede al trámite correspondiente. Como te mencioné hace rato, puede ser una situación judicial o una situación de restablecimiento de derechos. Entonces, en esa medida nosotros enrutaríamos por las medidas que haya que tomar con ese caso. Bueno, el mes de octubre también es época para Halloween, Día de los Brujitos, como se conoce en Colombia. Entonces, esa también es una época
fuerte para ustedes como Policía de Infancia y Adolescencia, porque entonces deben garantizar muchas cosas en torno a esta fiesta que pueden presentarse. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo se proyecta el trabajo para este año? Anteriormente, en las épocas de disfraces, se ha proyectado un trabajo dirigido a la prevención de problemáticas con respecto a grupos satánicos. Entonces se lleva a cabo un trabajo de vigilancia y control en estos lugares como son los cementerios durante todo el día, especialmente ese día porque tiene una estigmatización por parte de estos grupos, que ese día ellos pueden hacer o tomar acciones con respecto a sus creencias, entonces se adelanta una presencia permanente en este lugar particular que es el cementerio. Dentro del municipio, en los lugares donde se sepa que se están entregando confitería o dulces a los niños, también se acompañan esos lugares para verificar que los dulces que le vayan a entregar a los niños no estén vencidos o que no tengan de pronto una sustancia nociva para el organismo de los niños y niñas que salen a compartir o a disfrutar de ese día. Entonces, en esa medida nos desplegamos en estos lugares más que todo. Ahí entonces también es el llamado para los padres de familia para que realicen el respectivo acompañamiento a sus hijos y no los envíen a esos lugares y a esos sitios donde hay bastantes personas, porque pues nadie puede estar exento de que pueda suceder algo, un hecho que lamentar. Claro, es necesario que para este día que se tiene dispuesto que salgan los niños y las niñas a pedir dulces, vayan acompañados de su padre, de su madre o de su cuidador permanente para evitar situaciones como esas, que vayan a ser raptados, que se vayan a perder o a extraviar dentro de la multitud, porque si bien es cierto, ese día salen muchos niños y muchas niñas a pedir dulces porque es una costumbre y no es nociva, porque el hecho de que uno como ciudadano quiera compartir con un niño un confite, que sea un confite sano y saludable, obviamente para uno es algo reconfortante, incita más al ámbito de la solidaridad, pero hay personas que se aprovechan de eso para hacer cosas malas. Entonces, en esa medida, los padres salgan con sus hijos, verifiquen la fecha de caducidad de los dulces que ellos reciben, y si bien en todo el proceso que vayan a hacer el recorrido, vayan a lugares donde ustedes sepan que son de confianza, porque no pueden ir a casas que de pronto no tienen buen aspecto y vayan a recibir algo que perjudique el organismo, la salud de sus hijos. Entonces, acompañamiento permanente, no los envíen solos, así como tú hacías mención, a lugares donde hay gran afluencia de personas, porque se pueden perder o alguna persona los puede raptar. Mira que esta fecha, como te digo, es usada por grupos de creencias satánicas para hacer cosas indebidas, y hasta el momento, gracias a Dios, no se ha presentado ningún caso en el municipio, y queremos que siga así, que ese día pase como un día más de conmemoración y que sea motivo para la recreación de niños y niñas y no un día para lamentar. Finalmente, patrullero, ¿a qué línea telefónica se puede comunicar la comunidad andina si tiene alguna situación que tenga que ver con infancia y adolescencia, una denuncia, una queja, para que también los televidentes tengan conocimiento de esos medios para comunicarse con ustedes? Para la atención de casos, acá en el municipio de Andes hay un teléfono celular, entonces es el 310-848-2793. Ese número es del grupo de infancia y adolescencia, y ahí se puede denunciar cualquier situación. Si la quieren hacer de manera anónima, bien recibida, pero la invitación es que no se queden callados con esos casos en donde se ve afectada la integridad de los niños, niñas y adolescentes del municipio. Por otra parte, están las líneas de comunicación de la estación de policía Andes. Tenemos el teléfono del señor comandante de estación, que es 320-680-9534, o el teléfono fijo de la estación, el 8414-630. Entonces, cualquiera de esas líneas
pueden ser usadas para denunciar algún caso que afecte la integridad de niños, niñas y adolescentes. Javier, muchas gracias por haber estado en este espacio y darle a conocer todos estos temas y esta información a la comunidad andina. A ustedes muchas gracias por la invitación. Televidentes, y a ustedes muchas gracias por haber seguido este espacio desde sus hogares. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés para que se pongan al día. AUPAN, la televisión de los andinos.